Si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros. Según esto, por la lectura de la carta, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido dado ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don de la gracia de Dios a mí concedida por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, Creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia, conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien, mediante la fe en Él, nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda al llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más el Señor nos invita a la vigilancia, a la esperanza constante de su venida. Y es que la vida cristiana es un adviento permanente, vamos aguardando a que el Señor vuelva, y vendrá, tarde o temprano vendrá, como un ladrón en la noche. Esa es la comparación que utiliza Cristo. Pero hay un detalle importante en esta parte del Evangelio, y es que Pedro le pregunta al Señor si dice eso por todos o solamente por ellos. Jesús, con una serie de comparaciones, responde en el fondo que lo dice
por ellos, por quienes han sido llamados a vivir más estrechamente la cercanía con el Señor, a participar de manera más plena de la misión de Cristo. Por eso esta parte del Evangelio termina diciendo que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar a todos. En primer lugar, a todos los bautizados, que justamente por su bautismo han recibido la condición de Cristo, son cristianos. Y por la fe que han recibido, están llamados también a participar de la misión de Cristo. Eso es, a hacerlo presente en el mundo, con su vida, con su palabra. En segundo lugar, todos aquellos que se han unido a Cristo de manera mucho más cercana, las personas consagradas, por ejemplo, o los ministros de la Iglesia, los consagrados laicos, religiosos. Todos aquellos también han recibido del Señor un encargo especial, y por lo mismo a ellos, que recibieron esa gracia, se les exigirá mucho más. Todos pues tenemos que entender que el llamado a la esperanza es un llamado que nos debe poner en la ocasión de hacer de nuestra vida algo fecundo, de no simplemente esperar pasivamente a que el Señor vuelva, sino que nos encuentre trabajando por instaurar su reino, por hacer que cada vez más personas se acerquen a Él, trabajando por preparar su venida. Y eso lo hacemos con nuestras obras concretas, en nuestra vida cotidiana. Que podamos pues asumir cada uno nuestra propia responsabilidad, de tal manera que si hemos recibido mucho, demos mucho también. El amor se paga con amor, y es lo que el Señor espera de nosotros. Dos cosas hermosas e importantes nos enseña Jesucristo en el pasaje de hoy. Está tomado, como en los días anteriores, de San Lucas. Es este evangelista el que nos acompaña en la parte final del año litúrgico para las misas de entre semana. Nos enseña Jesucristo en este pasaje, en primer lugar, que nuestro verdadero nombre no es el de dueños de las cosas, sino simplemente administradores. Y administrar no significa simplemente que no soy el dueño. Administrar significa que tengo que poner al servicio de otros aquello que me ha sido encomendado. La palabra ministro viene del latín minister, que quiere decir el que sirve. De manera que administrar es poner al servicio. Y la traducción administradores es una buena traducción para indicar lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer con esos dones, con esos talentos, con esos regalos que Dios nos ha dado. Así que somos administradores. Pero además, y esta es la segunda enseñanza, Cristo nos muestra que lo que se ha puesto bajo nuestro cuidado cambia de una persona a otra. La frase que debe quedar bien grabada en nuestra mente es: al que mucho se le da, mucho se le exige. Y esto yo creo que tiene que hacernos pensar, porque por ejemplo significa que cuando nosotros hemos recibido el Evangelio de salvación, el solo hecho de conocer a Cristo es una riqueza tan grande, una riqueza que no han recibido muchísimos seres humanos. De hecho, más de la mitad, quizás unas 3/4 partes, unas 4/5 partes de la humanidad, no han aceptado a Jesucristo, en buena parte porque quizás no ha sido presentado ante ellos de la mejor manera, con el mejor testimonio, con la palabra más eficaz. Nosotros, en cambio, sí le conocemos. ¿Qué hemos hecho del tesoro de nuestra fe? ¿Qué hemos hecho del Cristo que hemos recibido? Es una gran pregunta, es una dura pregunta y no la debemos esquivar. Nuestra fe, ese tesoro maravilloso, no llegó a nosotros para morir en nuestras manos. El nombre de Cristo no llegó a nuestros oídos para morir en nuestro recuerdo. El nombre de Cristo llegó a nosotros
para seguir su camino, para seguir su obra. Si llegó a tus oídos es para salir por tu boca. Si llegó a tu corazón es para salir a través de las obras de tus manos. Si llegó a tu familia es para que de tu familia salgan vocaciones santas, santas para el servicio, por ejemplo, en la vida religiosa o por ejemplo en el sacerdocio. ¿Qué hemos hecho con la fe que ha llegado a nuestras familias, con la fe que ha llegado a nuestros corazones, con la fe que ha llegado a nuestros oídos? No hace mucho hemos empezado el año de la fe. Estas preguntas son importantes. Estas preguntas nos conciernen a todos. ¿Qué estamos haciendo con ese tesoro del cual somos administradores? Hoy 24 de octubre recordamos a San Antonio María Claret. Antonio ingresó al seminario de Vich en España, donde recibió la ordenación sacerdotal. Fue luego nombrado como vicepárroco y pronto empezó el pueblo a conocer cuál era su principal cualidad, la de predicador. De todas partes lo llamaban a predicar misiones populares, predicando hasta 10 sermones en un día. Durante 15 años predicó de manera incansable por el norte de España y difícilmente otro predicador del siglo pasado logró obtener triunfos tan grandes como los suyos. Al darse cuenta de la poderosa influencia de una buena lectura, se propuso emplear todo el dinero que conseguía en difundir buenos libros, mandaba imprimir y regalaba hojas religiosas por centenares de miles y ayudó así a fundar la Librería Religiosa de Barcelona. Él mismo redactó más de 200 libros y folletos sencillos para el pueblo. La reina de España lo designó como arzobispo de La Habana en Cuba y pese a la negativa del santo, amigos religiosos muy cercanos a él lo convencieron de que asumiera el arzobispado, alegando que primero y ante todo está siempre la voluntad de Dios. A partir de 1849 y por 7 años, San Antonio Claret se convirtió en el más ardoroso apóstol de Cuba. En 1857 fue llamado a España como capellán de la reina Isabel y en 1849, al darse cuenta de que para mantener viva la fe del pueblo eran necesarios sacerdotes entusiastas, se reunió con 5 compañeros y fundó así la comunidad de misioneros del Corazón de María, que hoy se conocen como claretianos. Actualmente son 3.000 en 385 casas en el mundo. Fundó también las Hermanas Claretianas, que son 650 en 69 casas. Dichas comunidades han hecho inmenso bien con su apostolado en diversos países. Asistió al Concilio Vaticano en Roma en 1870, en donde pronunció un gran discurso que fue aplaudido y muy bien comentado y elogiado. En Francia fue recibido por los monjes cistercienses del monasterio de Fuente Fría y allí, después de haber escrito por orden del superior de su comunidad su autobiografía, enfermó y murió el 24 de octubre de 1879. Tenía apenas 63 años. Después de su muerte se le atribuyeron numerosos milagros. San Antonio María Claret, que como tú hagamos siempre la voluntad del Señor con suma docilidad y generosidad. Amén. Vamos a hablar mucho durante este año sobre el tema del año de la fe. Gracias a Dios es un año lleno de actividades y habíamos dicho hace poco en un punto de vista la urgencia que tenemos de que este año de la fe realmente sea un año completamente rico y provechoso. Uno de los temas que me han preguntado aclarar es el tema de las indulgencias, cómo así se ganan las indulgencias en el año de la fe. Y esto me da la ocasión para matar 3 pájaros de un tiro, ¿no?
Y estos son, primero explicar qué cosas son las indulgencias. Lo he hecho en muchos puntos de vista tiempo atrás, pero la gente no siempre los recuerda o no los ha escuchado. En segundo lugar, brevísimamente referirme, lo haré en otra ocasión más extensamente, a este tema al que los católicos le tienen cierta vergüenza porque supuestamente fue un lío de indulgencias, y así lo saben en términos muy generales y vagos, lo que produjo la revuelta luterana protestante. La indulgencia del latín indulgere significa perdonar o conceder o, si quieren, de alguna manera mimar incluso, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de un padre indulgente, decimos un padre que no solamente perdona con facilidad, sino que hasta da más. El padre del hijo pródigo, por ejemplo, en el Evangelio es el típico caso del padre indulgente, ¿no? La indulgencia es básicamente la remisión, es decir, la desaparición, la borrada ante Dios de la pena temporal por los pecados que ya han sido borrados por la confesión. Y esto lo he explicado usualmente de esta forma. Cuando uno dice, bueno, si yo ya me he confesado, ¿por qué necesito que me borren los pecados? No, tus pecados han sido borrados. Pero la razón por la cual los católicos, es decir, los cristianos en general, y muchos evangélicos se van a enterar cuando se mueran, la razón por la cual muchísimos van al purgatorio es porque ahí necesitan purificar las consecuencias de su pecado. Y para esto uso un ejemplo que se usa mucho para explicarle a los niños este tema. Si nosotros tenemos una madera en una mesa, una linda mesa del comedor, ¿no? Una mesa antigua de una madera fina, bella, que se utiliza para ocasiones especiales, reuniones familiares. Y viene uno de los hijos y clava un clavo enorme en medio de la mesa. Eso vendría a ser un pecado. El clavo clavado que desfigura la belleza original del alma del hombre. La confesión es el sacramento por el cual ese clavo es arrancado del alma, es decir, saca ese mal. Pero que haya sacado el clavo no significa que se haya resuelto todo el problema. Se ha removido el pecado, pero todo pecado deja una consecuencia, deja un daño. Ese daño sería en este caso el agujero que se ha quedado en la mesa, la rayadura que ha dejado el clavo en la mesa. Entonces, nosotros, además de confesarnos los pecados, tenemos que purificarlos mediante los actos de caridad, la oración y los sufrimientos. Pero muchas veces la gravedad del agujero o la rayadura que hemos hecho es mayor que nuestros actos de caridad, de oración y de penitencia. Y en consecuencia, con ocasiones especiales, por la potestad que tiene la Iglesia, se conceden estas indulgencias, que significa que cumpliendo con determinadas acciones, con la autoridad de Jesucristo que le dio a la Iglesia y solo a la Iglesia la potestad de atar y desatar, el fiel cristiano se ve liberado de estas penas temporales que le corresponderían para reparar el daño que ha hecho, a pesar de que haya sido perdonado por el pecado. Y estas indulgencias se pueden aplicar a uno mismo o de una forma también generosa y maravillosa se puede aplicar a las almas del purgatorio, especialmente aquellas que más queremos de los seres queridos, ¿no? Y en otra ocasión hablaremos un poco más a fondo del tema del purgatorio, pero el tema de las indulgencias es este precisamente, es decir, la Iglesia da una serie de ocasiones y para ello tiene algunas condiciones. Las condiciones usuales, habituales de cualquier indulgencia es confesarse 8 días antes o después del acto que nos consigue la indulgencia, comulgar y orar por las intenciones del Santo Padre.
de esa manera ganamos indulgencias. Pero con ocasiones especiales, la Iglesia concede la posibilidad de ganar indulgencias. Se ganan si es que la persona desea ganarlas deliberadamente y cumple con esas condiciones. Entonces, hay prácticas habituales, por ejemplo, la visita de determinados santuarios marianos, contienen la indulgencia plenaria, la visita de estos santuarios, incluye la indulgencia plenaria, la visita, por ejemplo, a las grandes basílicas de Roma, San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. Incluye, por ejemplo, el rezo comunitario del Santo Rosario, media hora de adoración al Santísimo Sacramento. Son ocasiones que pueden ser utilizadas si es que la persona, además de este acto, desea ganar indulgencias, confiesa y comulga en el tiempo ya dicho y reza por las intenciones del Santo Padre, gana indulgencias y está posibilitando que un alma de un ser querido salga del purgatorio y vaya al cielo, o si es una persona que se siente con deudas graves, las pueda de esta manera, de una manera indulgente, eliminar. La indulgencia pues es algo teológicamente explicable, en primer lugar, totalmente razonable y totalmente explicable especialmente cuando vemos que la existencia, que muchas veces olvidamos los católicos, del purgatorio y de lo que sufren nuestros hermanos en el purgatorio. Dicho esto, ¿cuáles son las condiciones específicas que tenemos en este caso en las indulgencias para el año de la fe? La Santa Sede, el Santo Padre, ha dado 4 formas para ganar las indulgencias. Y son las siguientes, y son extraordinarias. Por la primera que les voy a contar, es la primera vez que yo he visto que se necesite un acto de formación, un acto formativo para ganar indulgencias. Normalmente las indulgencias están vistas como actos puramente espirituales o devocionales, pero miren esto. La primera forma de ganar indulgencias durante el año de la fe es cada vez que se participen al menos en 3 momentos de predicación durante las misiones que debe tener cada parroquia, cada diócesis. 3 momentos de predicación, no 1, no 2, 3. O al menos en 3 lecciones sobre los actos del Concilio Vaticano II, sobre los artículos del Catecismo de la Iglesia, en cualquier iglesia o lugar idóneo. Entonces, si hay un curso de 9 lecciones sobre el Concilio Vaticano II, por cada 3, hermanito, puedes ganar tu indulgencia plenaria. Si hay una misión para explicar el catecismo que van a ser 24 lecciones, entonces divídelo entre 3 y mira el número de indulgencias plenarias que puedes ganar. La segunda es cada vez que se visita una basílica papal o una de las catacumbas cristianas en Roma, o un lugar designado por el obispo en el año de la fe. Y ya en varios lugares los obispos ya han designado basílicas menores, santuarios marianos o de los apóstoles patronos. Se pide que en estos lugares, o a veces en parroquias, en ciudades grandes, por ejemplo, no solamente la catedral, sino unas cuantas parroquias centrales, y entonces allí se pide que los fieles se recojan durante un momento de meditación y concluyan con el rezo del Padre Nuestro, la profesión de fe en cualquiera de las formas legítimas, o sea, el credo es fundamental, y las invocaciones a la Virgen. Es decir, recen su credo, hermanito, creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Después, la tercera forma es en los días determinados por el obispo del lugar. Cada obispo del año de la fe va a decir, miren, hay este lugar sagrado y mediante la celebración eucarística o la liturgia de las horas rezados en este día o en este día o en este día, ¿no? Pienso en las grandes fiestas religiosas de cada país, por ejemplo, cercana a la celebración de Nuestra Señora en Itatí o en Luján, en Argentina, a la Virgen del Carmen, o los grandes santos en Chile, como Santa Teresa de Jesús. Pienso en el Señor de los Milagros en el Perú. Pienso en Nuestra Señora de Chiquinquirá en Colombia, en la Virgen del Quiche, en Centroamérica el Cristo de Esquipulas.
Mire, no quiero tratar de hacer acá un recuento comprensivo. Es obvio que en cada país estas son una de las fechas posibles, ¿no? Siempre y cuando en esta fiesta se quiera ganar la indulgencia y se rece adivinen qué, el credo, lógicamente, ¿no? Y finalmente hay una forma muy bonita que está descrita así por la Santa Sede. Un día elegido libremente durante el año de la fe para visitar el baptisterio o cualquier otro lugar donde recibieron el sacramento del bautismo, si es que allí renuevan las promesas bautismales de una forma legítima. Por ejemplo, yo de cabeza que me voy a visitar a la Virgen del Pilar en Lima, donde mi madre me dio a luz, porque saben que yo nací en el Perú, pero a los 4 meses me llevó a Argentina, ahí me crié 6 años, ¿no es cierto? Como he contado en varias ocasiones, y voy a arrodillarme ante el baptisterio y lo que voy a hacer es renovar, que es lo que nos pide la Iglesia, renovar nuestras promesas bautismales de renuncia a Satanás y de afirmación de nuestra fe. Estas son pues las formas en que vamos a poder ganar indulgencias. Voy a seguir compartiendo más cosas valiosas sobre el año de la fe en distintas programas de este punto de vista, así que vamos a tener mucho pan para rebanar, gracias a Dios, porque este es un año extraordinario. Que tengan un buen día.